Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta semana de heridas, estomas e incontinencia, organizada por Comley, Journal of Wound Care y por supuesto por la invitación de Combatec a dar esta charla. Vamos a hablar cuatro pasos fundamentales en la higiene de heridas. Es fundamental que tengamos en cuenta este protocolo y este manejo que vamos a hablar y de lo que ya nos habló un poco el doctor Camacho. Es un protocolo que es un consenso internacional que lo vamos a socializar en esta oportunidad. Antes de eso, quiero darles unas pocas palabras sobre lo que es el biofilm y el papel que juega el biofilm en todas estas heridas crónicas. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, el biofilm se va formando porque hay migración de las bacterias hacia el lecho de la herida. Las bacterias van produciendo sus mismos productos de excreción, van a generar una cobertura sobre las bacterias y adicionalmente, cuando ya se están juntando algunas bacterias, se empiezan a llamar a otras bacterias y se empiezan a formar colonias de bacterias. Cuando ya tenemos en las colonias y ya se empiezan a embeber en esa sustancia pegajosa, gelatinosa, que es producto de su secreción, se combina con algunos agentes del huésped, agentes como fibrina, plaquetas, inmunoglobulinas, y todo eso va formando toda esta gran sustancia de mucopolisacáridos. Esta sustancia de mucopolisacáridos, en la medida que se van acumulando más bacterias, empieza a crecer. Además hay un sentido de trabajo en comunidad de las bacterias y un sentido que es llamado el quorum sensing. Eso quiere decir que las bacterias se comunican entre sí, comunican a las demás bacterias que vengan y hay toda una serie de señales biológicas para que sigan habiendo esta aglomeración de bacterias. En la medida que van creciendo, llega un momento que ya se desprenden esas bacterias y algunas que están acá libres en estado planctónico van a llegar a colonizar otras partes del lecho o algunos otros focos de biofilm que ya se están empezando a formar van a colonizar otras partes del lecho. El biofilm lo encontramos en muchas estructuras, lo encontramos en muchas, a veces hasta en la naturaleza, en los grifos de agua, lo encontramos también muy comúnmente en los dientes, después de haber tenido alguna comida, en heridas crónicas que no cicatrizan, en materiales de osteosíntesis, a veces no sabemos por qué no consolida bien una fractura y muchas veces puede ser por la presencia de biofilm o en algunos casos en algún tipo de materiales en este caso, un injerto vascular. También el biofilm se establece muy rápidamente, como lo mencionó el doctor Camacho, se establece y puede llegarse en 6 horas, ya podemos tener nuevamente focos de biofilm. Acá está, como les decía, las bacterias se colonizan, se van aglomerando y en muy poco tiempo pueden llegar a formar una nueva capa extensa de biofilm en el lecho. Otra cosa muy importante y un concepto que quiero que les quede claro, en esta gráfica, eso que vemos acá en plateado sería el lecho de la herida, este es el epitelio que está empezando a haber un proceso de cicatrización y miren que el proceso de cicatrización, el proceso de granulación se puede dar por encima del biofilm. Eso que ven ustedes acá es biofilm y se puede dar por encima del biofilm. Entonces es muy importante tener eso en cuenta a la hora de tratar una herida porque a veces hay que eliminar estos bordes de la herida para evitar que el biofilm se nos quede en esos bordes. Además, el biofilm protege a los microorganismos. ¿Cómo los protege? Porque esa sustancia polimorfa está haciendo una cobertura de todos los microorganismos y al cubrirlos hace que sea difícil de tratar. Pero además, como les decía, se puede volver a formar en horas y además está muy fuertemente anclado al lecho de la herida, lo que hace que sea muy difícil de erradicar. Adicionalmente, las bacterias que están incluidas dentro de ese biofilm están metabólicamente inactivas, les está llegando muy poca oxigenación, tienen muy poco espacio de circulación, eso hace que su metabolismo esté actuando mucho más lentamente y eso adicionalmente, como su metabolismo actúa muy lentamente y muchos antibióticos dependen del metabolismo de la bacteria, eso hace que un antibiótico, por ejemplo, no actúe adecuadamente. Eso me va a generar una alteración en la respuesta al antibiótico y me puede generar también resistencia bacteriana. Además, también se comunican a través de la detección de quórum, como les decía, trabajan como comunidad y se van adaptando a los entornos. Entonces es muy difícil de erradicar. El biofilm a esa capa no vamos a poder penetrar antibióticos, el sistema inmunitario del mismo paciente, del huésped, no va a poder actuar contra ese biofilm y no va a llegar a actuar sobre las bacterias, los antisépticos tampoco lo van a penetrar, factores ambientales tampoco lo van a penetrar y las bacterias van a estar adentro y van a seguir creciendo.
El diagnóstico, ¿cómo se hace? Digamos que hay técnicas de microscopía electrónica, microscopía de fluorescencia microscópica, microscopía láser de barrido focal. Digamos, esas serían las formas más precisas de identificar el biofilm, pero no siempre lo tenemos disponible. También tenemos otras técnicas como la amplificación de ácidos nucleicos o secuencias de ADN que nos permiten una detección muy precisa del biofilm. Pero tenemos que quedarnos con lo que tenemos, así es que por eso vamos a mirar la oportunidad o la opción de tener la detección de biofilm con indicadores visuales o signos indirectos de biofilm. ¿Cuáles son esos indicadores visuales? Por ejemplo, si tenemos una presencia de sustancia translúcida o algunos islotes de esa sustancia viscosa de biofilm que van formando como unas pintas de diferentes colores de acuerdo a la bacteria que esté colonizando ese biofilm. Por ejemplo, si tenemos colonización por Staphylococcus aureus, vamos a tener esos islotes amarillos. Si tenemos una colonización por Pseudomonas, vamos a tener islotes verdes o azulados. Y así, dependiendo del germen que esté colonizando la presencia del biofilm. También hay algunos signos indirectos de biofilm, como por ejemplo la excesiva humedad. Si nosotros tenemos una herida altamente exudativa, debemos pensar en la presencia de biofilm. O si tenemos un tejido de granulación que es muy friable, o un tejido de hipergranulación que no es estable, todo eso me hace pensar que puede haber ahí signos o presencia de biofilm. Si tenemos signos locales de infección en la herida, una herida con eritema, calor, rubor, edema, todo eso también me hace pensar que podemos tener la presencia de biofilm. Otros signos importantes, si tenemos cultivos negativos aún con signos clínicos de infección, o sea, nosotros clínicamente sabemos que el paciente está infectado, le tomamos un cultivo y ese cultivo nos sale negativo, también podemos sospechar ahí la presencia de biofilm, pero sobre todo muchas veces es porque al estar las bacterias embebidas en esa sustancia polimorfa, si nosotros hacemos un hisopado, no vamos a cultivar gérmenes. Entonces hay que también tener en cuenta la forma adecuada de tomar cultivos. También si tenemos una herida que a pesar de estarle haciendo todo el manejo como debe ser y el manejo adecuado, no cicatriza y por el contrario se nos cronifica, entonces ahí también podemos pensar o sospechar y tenemos que tomar medidas antibiofilm. Entonces acá vemos algunos de los signos que les mencioné. Esto es una herida crónica, una herida venosa, en donde tenemos una sustancia translúcida con algunos islotes amarillos, amarillosos, verdosos. Acá tenemos esa sustancia también translúcida sin un color aparente, pero si ustedes se dan cuenta, está sobre todo cubriendo todo el lecho de la herida. Acá lo mismo, esta es una úlcera por presión, en donde vemos también y probablemente tejido friable. Acá también eso es muy importante. Algunas veces tenemos presencia, acá islotes, que nos hacen sospechar la presencia de biofilm, pero muchas veces tenemos estos bordes elevados. Esos bordes elevados también nos hacen pensar que puede haber esa biopelícula hacia la parte interna de los bordes, como les mostré en el diagrama de unas diapositivas anteriores. Otro indicador, la excesiva humedad. Si tenemos, este es un apósito primario totalmente saturado y ya está pasando al apósito secundario. Entonces, cuando ya está pasando la humedad del apósito secundario es porque es una herida altamente exudativa y ese exudado excesivo también me hace sospechar que hay signos locales de infección o signos inclusive de biofilm. Otros signos muy comunes y fáciles de identificar, ese tejido de granulación friable o sangrante, que muchas veces uno con el lavado con solución o con la irrigación de solución salina puede generar sangrado o con el solo paso de una gasa seca sobre la herida puede llegar a desprender ese tejido de granulación y generar sangrado. Ahí tenemos que sospechar que tenemos también presencia de colonización por biofilm. Cuando tenemos maceración de la piel perilesional, ustedes se dan cuenta, esto es una herida por fricción en donde esto de acá, que está circunscrito acá es la herida, esto de acá es la herida, y esto de acá es piel macerada por exceso de humedad, porque el exudado de la herida se está saliendo y me está produciendo esta maceración. O en este tipo de heridas que no cicatrizan, heridas crónicas que no cicatrizan, también podemos pensar en la presencia. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el biofilm? Es muy importante tener en cuenta en el tratamiento del biofilm diferenciar el biofilm como tal del estado planctónico de las bacterias. El estado planctónico es cuando las bacterias están aisladas, solitas, sin esa capa de mucopolisacáridos cubriéndola. Entonces, cuando no tenemos esa capa de mucopolisacáridos, es muy fácil poder tratar esas bacterias, pero como les mostré, muy rápidamente se puede formar ese biofilm. Entonces, sí tenemos que usar sustancias que me ayuden a hacer esa disrupción del biofilm o que me ayuden a evitar que se forme el biofilm. Y definitivamente hacer desbridamientos
secuenciales. Entonces, para esto, y ese motivo de esta charla, les vamos a presentar un protocolo, un protocolo de higiene de la herida, un protocolo en donde tenemos que enfrentar heridas de difícil cicatrización con una estrategia, pero con una estrategia encaminada a hacer una intervención temprana contra el biofilm. Entonces, básicamente consta de 4 pasos. Primero debemos limpiar muy bien la herida. Luego tenemos que hacer desbridamiento, quitar todo el tejido desvitalizado, remodelar los bordes y cubrir con un apósito que me evite la formación de nuevo biofilm. Todos estos 4 pasos los tenemos que hacer o realizar en cada una de las curaciones, como mencionó el doctor Camacho. Este es un consenso publicado en el Journal of Wound Care, un documento de expertos en donde se reunieron para mirar y establecer las estrategias más sencillas y adecuadas para prevenir la formación de nuevo biofilm cada vez que va el paciente a hacer las curaciones. Este consenso, la idea es que sea algo muy práctico y que sea aplicable en todos los niveles de atención. El primer paso entonces es limpiar muy bien la herida. Tenemos que limpiar, no solamente hace referencia a limpiar el lecho de la herida, sino también a quitar todas las escamas, piel muerta, callosidades, todo lo que esté generando algún tipo de contaminación sobre la herida. Acá, por ejemplo, también en este tipo de heridas tan contaminadas, con tanto exudado, con secreción activa, con pus, también hay que hacer un muy buen lavado, dejar la herida en un estadio más limpio para poder continuar con el tratamiento y la segunda fase. Entonces, la segunda fase, el segundo paso es desbridar, hacer un desbridamiento de la herida, hacer una remoción de todo el tejido necrótico, todos los esfacelos, todo el tejido desvitalizado. Y hay varios tipos de desbridamiento, como ustedes saben. Hay desbridamientos mecánicos por arrastre, hay desbridamientos, también desbridamientos quirúrgicos, que consiste ya en, ya sea con tijera, con bisturí, con alguna herramienta quirúrgica, con algún instrumental quirúrgico, realizar la resección. Hay algunos desbridamientos mucho más digamos, avanzados, como máquinas de hidrodisección que nos permitan hacer la disección mucho más selectiva, ultrasonido, etcétera. Pero vamos a lo básico y a lo que tenemos que en nuestro medio, que es el desviamiento mecánico por arrastre o con instrumental quirúrgico. También acá estamos haciendo el retiro de desfacelos por arrastre. También se puede hacer desbridamiento autolítico cuando se requiera. Acá vemos la herida post desbridamiento. Y acá vemos el tercer paso, que es muy importante, remodelar el borde epitelial. ¿A qué hace referencia a esto? Si ustedes se acuerdan en la gráfica que yo les mostré, donde les decía que en el lecho puede haber biofilm y el proceso de granulación o el proceso de epitelización se puede dar encima de ese biofilm, este biofilm que va quedando atrapado entre el borde rápidamente puede colonizar el resto del lecho en muy pocas horas. Entonces es importante no solamente eliminar todo el lecho, todo el biofilm del lecho de la herida, sino también de los bordes que puedan tener, que puedan estar elevados. Es importante también cubrir, después de haber hecho todos estos pasos, cuando ya tenemos la herida limpia, cubrir con un apósito que me permita evitar la formación de nueva biopelícula. Entonces, para esto tenemos la tecnología de hidrofibra, el Aquacel. El Aquacel tiene una ventaja importante y es que al tener hidrofibra, la fibra lo que hace es que absorbe el exudado, lo incorpora, lo mantiene en su interior, tiene una capacidad de conformabilidad, es decir, se adapta a la geografía exacta del lecho de la herida y eso permite que cuando lo retiremos no sea doloroso. Pero además, esta adaptación se da porque gelifica en su interior el exudado y ya está dentro del apósito donde tiene su acción bactericida por medio de los iones de plata. Pero entonces, este apósito, además de tener esa hidrofibra, que es lo que se encarga de hacer la absorción del exudado, tiene iones de plata con acción bactericida, pero acuérdense que las bacterias no se pueden tratar porque están dentro de una capa que las está protegiendo, que es el biofilm. Entonces, para eso tiene adicionado este apósito un EDTA que tiene un efecto quelante sobre ese biofilm y el cloruro de bencetonio que disminuye la tensión, actúa como surfactante, actúa todos estos dos en conjunto me van a quitar, me van a hacer una disrupción de esa capa de mucopolisacáridos, dejándome las bacterias, expuestas en un estado planctónico donde sí son efectivos los iones de plata. Este es el concepto que nos hablaba el doctor Camacho, el concepto
de Más que Plata, More Than Silver. No solamente es la plata lo que tiene este apósito, son todos en conjunto, el cloruro de bencetonio y el EDTA, que en conjunto van a hacer que la plata pueda actuar directamente sobre la bacteria porque están quitando el biofilm. Acá vemos cómo actúa un apósito y cómo todo ese exudado, todas esas bacterias, todo ese biofilm se va quedando atrapado, se va quedando pegado al apósito. Y es ahí dentro del apósito, acá mire también cómo se ve adherido, es ahí en el apósito donde actúan los iones de plata y todos los productos que nos ayudan a hacer la disrupción de esta capa de mucopolisacárido. Vamos a ver algunos casos para que quede un poquitico más claro este concepto y recuerden siempre en los casos estar pensando de estos 4 pasos. Limpiar muy bien la herida, hacer un desbridamiento, quitar todo el tejido desvitalizado, remodelar o quitar los bordes que estén elevados y utilizar un apósito que nos sirva para prevenir la formación de nuevo biofilm. Esta es una úlcera por presión que se las mostré en los ejemplos para diagnóstico de biofilm. Así estaba el día 0, paciente tratado en el hospital del Tunal, el de la Sur de la ciudad de Bogotá, en donde vemos acá la presencia de esta sustancia viscosa con islotes amarillos, con signos claros visuales de presencia de biofilm. Acá vemos cómo hacia el día 7 ya hemos tenido un adecuado control de esa parte de esa sustancia viscosa y ya tenemos un tejido de granulación mucho más estable. Acá vemos también el tejido de granulación mucho más estable, con un adecuado proceso de granulación. Y vemos al día 52 y posteriormente al día 60 cómo tenemos una adecuada evolución de esta herida en solo 2 meses, un adecuado cierre por segunda intención controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Con estos 4 pasos durante cada una de las curaciones. Acá vemos otra paciente, una paciente con una úlcera venosa. Acá vemos también, así estaba antes de iniciar el manejo. Acá vemos, ustedes se dan cuenta que no solamente se está usando el apósito, sino al ser una úlcera venosa, se está combinando con el ácido con presión para disminuir o para favorecer mejor el retorno venoso y mejorar las condiciones locales de la herida. Acá la vemos al día 21 y acá la vemos al día 62, la herida prácticamente cerrada prácticamente en 2 meses con una muy buena evolución. El antes y el después. Otro concepto muy importante que me interesa que les quede claro es el de la preparación del lecho. No solamente este protocolo de higiene de heridas nos sirve para heridas crónicas, sino también para preparar el lecho para cobertura quirúrgica, ya sea con injertos, con colgajos o inclusive para preparar el lecho para un cierre programado por segunda intención. Este es un caso de una herida altamente exudativa con signos claros de infección, un paciente que tuvo una lesión vascular, le hicieron un injerto vascular, acá vemos el injerto y se infectó. Entonces estamos haciendo una adecuada limpieza. Posteriormente un desbridamiento y remodelación de los bordes. Y segundo, una cobertura, perdón, después de todo esto, el cuarto paso sería cobertura con un apósito que me permita controlar el exudado y un apósito secundario, por lo que tenemos es una herida altamente exudativa, entonces este apósito secundario con base conformado también no solo por la hidrofibra, sino también por una espuma que me permita una mayor efectividad en la absorción del exudado. Acá vemos el lecho completamente preparado y limpio en tan solo 15 días de haber iniciado el manejo. ¿Y por qué el apuro y por qué el afán de cubrir rápidamente esta herida? Porque es un injerto vascular expuesto. Y si es injerto vascular expuesto, se puede perder fácilmente o inclusive se puede volver a infectar. Entonces, hicimos un adecuado protocolo de manejo para hacer una cobertura adecuada del lecho con un colgajo. Acá vemos inmediatamente el posoperatorio inmediato del colgajo con adecuada evolución. Caso, también estamos haciendo preparación del lecho. Si es un paciente con una úlcera en pie diabético, estamos preparando el lecho, siguiendo todos los pasos, para luego poder cubrirlo con un injerto. Acá vemos este paciente con una úlcera por presión, también con signos claros de biofilm. Estamos usando el apósito para prevenir la neoformación de biofilm. Acá estamos haciendo el diseño de un colgajo. Ya hemos hecho todo el protocolo de higiene de heridas con todos los pasos y tenemos un lecho adecuadamente preparado para la cobertura quirúrgica. Acá tenemos el colgajo levantado, un colgajo de glúteo mayor a pedículo superior, en donde vamos a hacer la tunelización y la cobertura del defecto
¿Y qué hemos visto cuando utilizamos este tipo de procedimientos? Cuando hacemos este protocolo de higiene de la herida, vemos que en este tipo de colgajos tenemos, primero, menor tiempo de drenajes. Segundo, menor incidencia de infección del sitio operatorio. Hay menor recurrencia de las úlceras por presión y, por supuesto, todo eso se traduce en una menor estancia hospitalaria. Ya para finalizar, quiero introducirles este concepto. Este es un apósito que mezcla dos cosas, apósitos con hidrofibra para control de exudado e infección y un sistema de presión negativa. Es ideal para heridas incisionales. Después de una cirugía, en este caso un paciente que también se le hizo una cobertura de una úlcera isquiática con un colgajo, inmediatamente en el posoperatorio inmediato utilizamos este apósito para la herida incisional y prevenir así la formación de biofilm y prevenir así la infección del sitio operatorio. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y quedo dispuesto para resolverles todas las dudas y preguntas que puedan surgir con respecto a este tema. Gracias también al comité organizador por la invitación a dar esta charla en este evento.